10, ¿no? Los pasos de interpretación, el primero Proyección. es lo que voy a evaluar, ¿no? Proyección, ¿cómo voy a saber cuál es la proyección? O paciente está de pie, de pulso. No. Si es antero posterior o postero anterior. ¿Sí? Contando los arcos costales anteriores, no los arcos costales posteriores. Los arcos costales posteriores son estos, los que se notan. Entonces debo buscar los arcos costales anteriores. Los arcos costales anteriores son estos que están viendo desde acá. ¿Sí? 4, 5, ¿Sí? ¿Entienden? Acá igual. Por lo tanto, debo hacer una cuenta de 5 a 6 arcos costales para tener una relación de que mi proyección es postero anterior. ¿De acuerdo? de 5 a 6, De 5 a 6 es postero anterior. de De 7 a 8 o más, antero posterior. Si yo tengo menos de 5, sigue siendo postero anterior. ¿Sí? No va a ser menos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que choque, que se interrumpa, que se interfiera con mi diafragma. ¿Sí? Entonces, una cuenta de 5 o 6 arcos costales en relación con el hemidiafragma, postero anterior. De 7 a 8 más, antero posterior. Esta placa es postero anterior. Entonces, en todas las placas, en el primer paso, si yo les pregunto proyección, tienen que contar los arcos costales y decirme qué tipo de proyecciones. ¿Ya? Sí o sí tenemos que contar, entonces, Sí. en el examen. Es que en la teórica, en la bibliografía, si quieres, dice que las clavículas están más horizontalizadas. Pero si las clavículas están en V o más elevadas, si el paciente sigue postero anterior, es porque ha elevado o ha descendido las extremidades superiores. Entonces puede variar y no me puedo confiar de que siempre van a estar horizontalizadas. ¿Ya? Ahora, posición. La posición voy a saber cómo. ¿Cuál es el aire de la cámara gástrica? ¿Saben cuál es el aire de la cámara gástrica? Sí. ¿Dónde busco el aire de la cámara gástrica? Lado izquierdo. En el lado izquierdo. ¿Sí? El aire de la cámara gástrica debo buscar acá. ¿Sí? Una burbuja, si quieren radiografía. Vamos a cambiar para ver. ¿Sí? Esto es el aire del estómago. Incluso tengo aire de intestino. Cuando el paciente está de pie, el aire de la cavidad abdominal se suspende. Entonces, por eso es que puedo observar aire subdiafragmático en la cámara gástrica o incluso asas intestinales. Pero ¿qué pasa como en esta que no se ve bien? Puede estar de cúbito dorsal, pero la proyección es postero anterior. Entonces, ¿cómo va a estar postero anterior y de cúbito dorsal? No puede. Entonces, tiene que estar sí o sí de pie. Si se han fijado, acá hay una imagen pequeña radiolúcida. Apenas se nota un poco, ¿sí? ¿Por qué es que no se nota totalmente o fácilmente como esta? El aire el estómago no siempre va a estar vacía con aire, puede tener contenido o el paciente puede tener patologías abdominales como un líquido ascítico, masas o simplemente obesidad. Entonces, en ese caso, igual se tapa esta imagen y no se aprecia bien. Si yo ya sé que la proyección es postero anterior, el paciente debe estar de pie por esto, ¿sí? Y si es antero posterior, ahí sí debo buscar el aire de la cámara gástrica. Ahí sí, porque estando antero posterior, la posición puede estar de cúbito dorsal o de pie, los dos. ¿De acuerdo? La siguiente, ¿cuál es? Siguiente paso. Hemidiafragma. Tenemos un solo diafragma, pero si lo dividimos, porque tengo dos pulmones separados, por eso les digo hemidiafragma. Hemidiafragma derecho, hemidiafragma izquierdo. ¿Qué es lo que debemos valorar del hemidiafragma? Que esta línea, este borde, si quieres, inferior,
esté así liso, lineal, recto, libre, que tenga esa forma cupular, ¿sí? Va a estar borrado cuando esté ocupado, en este caso, por líquido pleural. Puede estar ocupado por una masa, un broncoderma aéreo, múltiples nódulos o el mismo corazón. Pero si solamente se borra una parte del hemidiafragma y no todo, entonces valoro lo que son los ángulos. Ángulo costofrénico derecho, ángulo costofrénico izquierdo, ángulo cardiofrénico derecho y el ángulo cardiofrénico izquierdo. Entonces por eso valoro por separado. Además debo valorar, voy a cambiar, si el hemidiafragma, fuera de que esté borrado, esté aplanado. Puede estar aplanado o invertido, ¿sí? Entonces esto va a pasar en patología ya sea derrame o enfisema, porque desciende lo que es el hemidiafragma, ya sea aplanarlo o invertirlo. Entonces eso es lo único que deben decirme, cómo está, qué forma tiene, nada más. Siguiente paso, partes blandas y partes óseas. ¿Se han dado cuenta por qué es importante partes blandas y partes óseas? ¿Sí o no? ¿Por qué es importante? Los óseas para ver si hay fracturas, para ver si deformidades. Pero ¿y qué tal si hay? La importancia no es simplemente ver si hay una simple fractura o una desviación, sino la imagen que está proyectada en la radiografía, si es parte ósea o es pulmón, para que yo pueda identificar y separar lo que son las lesiones pulmonares, ¿sí? ¿Cómo voy a observar y qué partes óseas son las que voy a observar? Costillas. Las costillas voy a ver borde inferior, borde posterior, ya sea de los arcos costales posteriores o de los arcos costales anteriores, ¿sí? De los dos. ¿Por qué me fijo de los arcos costales anteriores? Los arcos costales anteriores terminan en cartílago para unirse con el esternón. Entonces esta parte cartilaginosa con el tiempo y con la edad puede tornarse irregular por calcificación. Entonces si yo veo esta imagen irregular que puede aumentar de tamaño o simplemente puede calcificar el borde, me está diciendo que tiene calcificación costal. ¿Perdón? ¿Ese tiene? Sí, tiene, pero no son muy notorias, acá tiene unas cuantas. Sí, si se acuerdan, hay patologías, hay placas en las que tienen calcificaciones muy notorias. ¿Sí? ¿Siempre tiene relación con la edad? Sí, o puede tener una patología articular, ¿sí? Pero igual los pacientes que tienen patología particular igual son pacientes de la tercera edad. ¿Y siempre que busco una calcificación en los arcos costales, busco también el callado aórtico? No necesariamente, porque callado aórtico tiene una aterosclerosis. Una pregunta, ¿siempre puede ver esta calcificación? No siempre, si el paciente tiene calcificaciones puede haber. Si te fijas en estos tres arcos costales se notan más, acá no. Ahora si es un paciente más joven no se va a notar. Sí, en este no se nota bien más que en estos dos. Acá los arcos costales anteriores están calcificados, la parte cartilaginosa. Va a depender, no es siempre, no es una regla, ¿sí? ¿Ya? Entonces busco eso, ¿para qué? Para no fijarme directamente esta imagen en pulmón y decir este paciente tiene un nódulo. No es un nódulo pulmonar, simplemente calcificación condrocostal de los arcos costales y lo mismo tiene en los bordes anteriores, ¿sí? Puedo observar fracturas en los arcos costales. Lo que decía es la forma de los arcos costales, si están más horizontalizadas, si están horizontalizadas y si estos espacios intercostales están aumentados. Fíjense, comparando con los dos, cuando tengo un enfisema,